Usted está viendo UPL 360. El programa de hoy es el relativismo, el péndulo peligroso, Juan Carlos. Así es, estamos abordando un tema que puede ser visto desde la filosofía, pero queremos verlo desde el punto de vista práctico. De acuerdo. UPL 360, no se vaya y quédese con nosotros. El relativismo, el péndulo peligroso. Juan Carlos, un tema interesantísimo, ¿no es cierto? Así es, y tenemos como invitado a un hombre muy conspicuo. ¿Le gustaría a usted introducirlo? Me encantaría introducir a mi amigo el doctor Miguel Álvarez, que está en Virginia Beach. Así es un hombre versado en las escrituras, pero también que cuenta con las credenciales para hablar de este tema. Extraordinario. Entonces, ¿por qué no vamos hasta Virginia Beach? Estimado Miguel, bienvenido a UPL 360, desde Chicago hasta Virginia Beach. Muy buenas, qué bueno saludarles. Me da mucho gusto compartir temas tan importantes con la audiencia, así que aquí estoy para servirles. Vengan esas preguntas. Bueno, perfecto. Juan Carlos, antes de preguntarle al doctor Álvarez qué es el relativismo, ¿por qué eso de péndulo peligroso? Bueno, sin duda alguna, ese ha sido uno de los desafíos más grandes que el cristianismo tiene en este momento, es cómo justificar lo que cree en función de un montón de ideas que hay en este momento en el mundo. Existe, por ejemplo, el posmodernismo, está presentando un desafío enorme. Pero péndulo. Es un péndulo porque se está meciendo para un lado y para otro lado. Y eso ¿verdad? Es peligroso. Y eso puede resultar peligroso si el péndulo marca el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo, si la iglesia no se prepara adecuadamente para enfrentar los embates del relativismo, el cristianismo corre el peligro de perder su vigencia. Ok, estimado Miguel, entonces definamos... me imagino yo que filosófica o religiosamente, como tú quieras, relativismo para ilustrar al auditorio. Sí, más que todo vamos a verlo como una filosofía, pero que a la vez es un movimiento. Es decir, no es simplemente una idea que está en el aire, hay una comunidad detrás, hay individuos, hay personas que propugnan esto. Y en realidad es una filosofía que propone que todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos es relativo. Uno de los ejemplos que utilizan comúnmente es, por ejemplo, todo depende del color de lentes que tengamos puesto para determinar si realmente algo es o no es. Todo depende del interés que está detrás de la persona, de los objetivos que persigue o del trasfondo que tiene esa persona. Todo es así, relativo. Entonces, esto surge con el pensamiento moderno que eventualmente avanza a una sociedad donde todo también es permitido, donde se busca el ejercicio de las libertades individuales, colectivas, y donde también se hace uso de estas ideas para promover la libertad de los pueblos, de los hombres y de las personas. Entonces, el relativismo ha permeado lo político, ha permeado la sociología, ha permeado la filosofía, incluso algunas áreas de la teología, y en algunos casos, ya más propiamente dicho, en el campo nuestro, en el campo eminentemente eclesial. Hay iglesias también que han sido influenciadas por esta corriente. Y eso, como ustedes muy bien apuntaron al principio, eventualmente ha cobrado fuerza
con el movimiento o con el traspaso de este mundo hacia a la nueva condición universal que conocemos hoy como posmodernismo. Doctor Álvarez, una pregunta. ¿Está las reglas del juego o los principios espirituales y morales en juego o se están cambiando por el posmodernismo y por el relativismo en particular? No, no creo que se están cambiando de ninguna manera. Los principios son inconmovibles, son imbatibles, no, nadie los puede cambiar, pero sí las personas cambian en función de los principios que están adelante. Es decir, hay por ejemplo, vamos a utilizar una figura bíblica, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos han estado ahí desde que Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las tablas de la ley y han estado ahí siempre válidos hasta el día de hoy. Pero cuando entramos a las cuestiones conocidas como relativismo, algunas personas abogan por decir que ahora ya no serían 10 mandamientos, sino que lo que trajo Moisés de la montaña eran 10 sugerencias. Entonces, cómo las personas reaccionan ante los valores que han estado ahí. Los valores bíblicos, teológicos, aún los valores doctrinales que se ha conocido en la iglesia cristiana a través de los siglos, han estado infranqueables, no han variado. Pero sí han variado las culturas, históricamente, los pueblos y la posición de los individuos con relación a todo eso. Entonces, esta posición de las personas, dependiendo de su interés y de su trasfondo, hacia los principios que han estado ahí, es lo que nosotros hoy podemos decir que es el relativismo. Un caso práctico de relativismo tiene que ver quizás con el tema del aborto. En algún momento dado, las personas que promueven el aborto dicen que a las 24 semanas lo que está en el vientre de una mujer no es un ser, sino que es prácticamente un órgano adicional a la mujer. ¿Podemos considerar esto como un argumento relativista a la hora de tratar de defender el aborto o no, doctor Álvarez? Sí es una posición relativista. El problema es que ¿cuándo es que realmente hay vida humana en el vientre de la mujer? Eso depende de quién lo decida, de quién lo defina, depende de quién sea la persona que lo establezcan. Si es desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista médico propiamente o desde el punto de vista teológico. Hay mucho argumento con respecto a eso. Ahora, hay un absoluto que si el aborto es algo pecaminoso, es algo que va en contra de la vida misma y entonces, por lo tanto, no solamente la Biblia está en contra de ella, sino que también aquellos que están a favor de la vida se expresan en contra del aborto. Entonces, de nuevo, esta cuestión del relativismo depende de quién es la persona que propone la idea. Raúl, estábamos hablando entre cámaras del tema del universalismo. ¿Será posible que cuando hablamos de universalismo estamos relativizando la salvación? Bueno, eso es un tema que es importante que discutamos, en el sentido de que hay personas que creen que si alguien es bueno, nunca escuchó hablar de Cristo, pero ama a Dios, sirve a su prójimo, no hace mal a nadie, esa persona puede ser salva. Y entonces sabemos nosotros de que hay una tesis manejada por algunos teólogos norteamericanos muy reconocidos que corren ahí por el YouTube, donde ellos hablan básicamente de este tema del relativismo de la salvación, ¿no? Ese es un tema para discutir, es decir, eso se le llama en teología universalismo, claro, pero también podría encajar dentro de la filosofía relativista. Veamos qué dice nuestro amigo Miguel Álvarez sobre este tema. Sí, yo creo que para hacerlo, yo lo pondría de una perspectiva mucho más sencilla. En realidad, la medida, lo que determina si hasta dónde llega la salvación, la medida es Cristo. Él es Cristo en su persona, Cristo en su ministerio, Cristo en su vida. Él es la medida de todas las cosas. Todas las personas van a ser medidas conforme a la estatura, conforme a la plenitud, conforme a la condición en que se asemejan o no a Cristo. De todas maneras, entonces al final y al cabo sigue siendo Cristo el único camino. Por ejemplo, aquellas personas que en el Antiguo Testamento
representaban los intereses de Dios, aunque Cristo no había venido por la fe. La Biblia destaca que fue por la fe que ellos obtuvieron salvación, pero al fin y al cabo era siempre fe en la proposición de Dios, fe en el Cristo que venía después. Y, yo entiendo que algunos que proponen este tipo de universalismo están tratando de abrir campo a otras religiones, a otras filosofías y a otras formas de ver la vida más allá de la muerte o el futuro mismo de la humanidad. Es encomiable que traten de buscarle una manera de poder acomodar las cosas. Sin embargo, el fundamento teológico bien claro está ahí, ¿no? Es incambiable. La medida es Cristo. Para mí, yo lo llamo así de esa manera. La medida es Cristo. No se vaya, quédese con nosotros. Este es UPL 360. Seguiremos hablando de este interesante tema. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Seguimos hablando del tema del relativismo. Juan Carlos, es que hay algo interesante. Por ejemplo, cuando en la Biblia nosotros usamos la palabra contexto, ¿es para qué? Para relativizar el mensaje. ¿Ah? Así es, el contexto, sin embargo, necesitamos nosotros desnudar las escrituras del contexto histórico para encontrar la esencia del mensaje. La palabra mundo es relativa en la Biblia. No puede ser entendida universalmente, tiene diferentes connotaciones. A ver. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, y Juan dice, no améis el mundo, porque las cosas que están en el mundo, etcétera. O sea, etcétera. Depende del contexto donde nosotros estemos para saber si el asunto funciona o cómo no funciona. Entonces, por eso es un péndulo peligroso, porque el péndulo puede inclinarse hacia un lado donde es relativo. Y si se inclina al otro lado, pues entonces es positivo, depende donde vaya, ¿no? El asunto. A ver si nos ayuda nuestro amigo Miguel Álvarez a entender este asunto. ¿Tiene la Biblia verdades relativas, Miguel? Como lo que acabamos de hablar. No, las verdades bíblicas no son relativas, son absolutas, pero sí estoy de acuerdo en que el contexto puede ser determinante en algunas formas para interpretarla. Es decir, y cuando hablamos de la interpretación de la Escritura, estamos hablando de la situación particular de diferentes individuos históricamente en situaciones determinadas. Lo que para una persona significó un pasaje bíblico en el primer siglo puede ser muy diferente a lo que representa para otra persona en el siglo actual o en circunstancias distintas. Estoy de acuerdo en que los contextos varían, estoy de acuerdo en que las circunstancias también varían, pero en cuanto a la interpretación de la Escritura, hay ciertos fundamentos que nosotros tenemos que utilizarlos adecuadamente, no podemos variarlos. Por eso es que hay leyes, hay leyes que son determinantes, que nos ayudan a poder interpretar ciertos rasgos o ciertos pasajes de la Escritura para hacer su aplicación práctica. Pero, por ejemplo, Miguel, encontramos varias verdades en la Biblia, Juan Carlos, que, por ejemplo, en Corintios, por ejemplo, encontramos una serie de verdades que el apóstol pone ahí, por ejemplo, en el capítulo 7, que habla de cuando un padre da a la doncella y no da, cuando habla del uso del velo, cuando habla de comida sacrificada a los ídolos. Esas son verdades.
pero es decir, para aquella época, culturales, ¿verdad? Entonces, eso podríamos incluirlo dentro del relativismo, a eso me refiero, con ese tipo de cosas culturales, Miguel. Yo creo que sí, porque aunque en aquel tiempo él hablaba de situaciones de carnes o comidas que eran sacrificadas a los ídolos, eso es aplicable a cuestiones que se tratan en base a la conciencia de la persona. Son decisiones de conciencia que a la vez tienen que ver con los principios de los cuales forma parte ese individuo. Por ejemplo, el apóstol decía, para uno guardar un día es necesario, para otro no. Para uno practicar ciertas cosas puede ser bueno, para otros no. En los tiempos actuales podría decir, para uno jugar fútbol es pecado, para otro no. Entonces Pablo aconseja, bueno, el que juega fútbol, porque para él no es pecado, no menosprecie al que cree que es pecado. Y el que cree que es pecado jugar fútbol, pues que no juzgue al que juega, porque para el Señor juega. Sea que juguemos o no juguemos, para el Señor jugamos o para el Señor no jugamos. Esa es una reinterpretación, ¿verdad? Está haciendo Hay una relectura. Hay un gran desafío que se presenta, especialmente cuando nosotros tenemos jóvenes adolescentes en nuestra casa, y es que cuando nosotros presentamos el cristianismo como el único camino de salvación, ellos comienzan a cuestionar y dicen, pero ¿por qué el Islam no es otro camino? ¿Por qué el hinduismo no es otro camino? ¿Por qué el ateísmo no es otro camino? ¿Cómo podemos responder a estos jóvenes que tienen este tipo de dudas y que son un desafío para la mayoría de los padres responder? Una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que cuidar hoy es la formación de la juventud y de las congregaciones. Yo puedo decir que hay un analfabetismo bíblico bastante pronunciado en las congregaciones. La gente, como no lee la escritura o no la estudia o no la interpreta adecuadamente, entonces queda ambivalente ante este tipo de preguntas o ante este tipo de estímulos. En cambio, personas que tienen plena seguridad, que tienen una formación sólida con respecto a su fe y la descripción de su fe, son personas que no corren peligro en eso. Entonces, ¿dónde es que el relativismo y todas estas ideas cobran fuerza? En aquellos que no tienen una formación bíblica adecuada, que no conocen bien la escritura o que por la misma falta de conocimiento idóneo, entonces empiezan a mezclar todas estas ideas, ideas que se juntan de diferentes Una de las cosas que estímulos. yo estoy viendo es de que esta gente está yendo a la iglesia y está escuchando la palabra, ¿verdad? Y entonces la tiene allí en el celular. Pero a la hora de interpretar el asunto, a la hora de la práctica, ahí es donde vemos el problema con esta generación. También, Raúl, tome en cuenta que la gente hoy en día tiene la idea de que algo es malo si te hace sentir mal y algo es bueno si te hace sentir bien. También existe, el otro día yo escuchaba un programa donde una joven que estaba en una fiesta y tenía lo que llamaban una fiesta de sexo, y ella decía, nosotros lo estábamos haciendo porque el resto de la gente lo estaba haciendo y pensábamos que no era mal porque las personas lo están haciendo, y esa es otra forma de relativismo, ¿o no, doctor Álvarez? Sí, porque precisamente hay una especie de estira y encoge en esto, hasta dónde yo puedo estirar los límites. Hay personas que están acostumbradas a jugar con este tipo de situaciones que ya no les afecta, entonces van mucho más allá y llegan hasta a empujar hasta límites extremos que ya se salen de de todos los fundamentos y principios que están establecidos en la fe cristiana. Por ejemplo, tenemos aquí el tema del relativismo cultural. Vaya, en la cultura europea el uso del vino no es pecado, pero en la cultura nuestra en Latinoamérica sí lo es. Porque aquí tenemos el asunto de cómo funciona el relativismo en la cultura y en la moral. Doctor Álvarez, ¿cómo barajamos eso? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Es relativo o no es relativo el uso del vino, por ejemplo, del alcohol, la cerveza en Alemania? De nuevo, yo entro a las enseñanzas del apóstol Pablo en relación a las cuestiones que tienen que ver con la conciencia. Hay personas que creen que tomar vino no es pecado,
y hay otras que creen que tomar vino es pecado. Entonces Pablo dice cada uno esté seguro en su propia mente, cada uno realmente esté seguro. Entonces el kit del asunto está en que el que cree que es pecado no lo haga, porque si lo hace sí le va a afectar. Y el que no cree que es pecado, que, no es, que se puede tomar sin problema, tampoco menosprecie a aquel que no lo hace porque cree que es pecado hacerlo. Son cuestiones en las cuales Pablo de nuevo afirma, bueno, el que lo hace o el que no lo hace, cada quien esté convencido en su propia conciencia. Estas son cuestiones que tienen que ver con la conciencia del individuo, basada en los principios que se les ha enseñado. Si yo estoy en América Latina, en un país donde tomar vino es pecado, obviamente no lo debo hacer. Si lo hago, estoy actuando locamente, tontamente. Yo soy más responsable aún que todos los demás. Y si estoy en un país europeo donde todos lo toman, yo vengo de América Latina y por lo tanto vengo de un país donde no se hace, entonces tengo que utilizar la sabiduría que el Espíritu te da en ese momento para poder conducirte como realmente conviene a alguien que profesa su fe. Pues muchísimas gracias, doctor Álvarez, por sus conceptos magníficos en el programa de hoy. Juan Carlos, interesantísimo. Muy interesante, yo creo que necesitamos continuar abordando este tema porque es necesario educar a la iglesia sobre lo que es el relativismo. Muchísimas gracias. Usted está viendo UTV 360, no se vaya. En nuestra iglesia, el cuarto objetivo reza literalmente: promover la alta dignidad del hombre como imagen y figura de Dios a través de la búsqueda de la justicia y la convivencia pacífica. Es así como nace el programa Por una América con Honra a Honduras, el cual busca levantar ciudadanía a través de 3 objetivos fundamentales: educar, concientizar y movilizar. Es aquí donde el diplomado en fe y política se convierte en el complemento y la herramienta idónea para levantar educación y concientizar a la iglesia, a ser sal, a ser luz, a ser fermento de cambio. Yo quisiera instar, recomendar y animar a los pastores del continente a abrir un campus UPL y en esa forma continuar a pasos agigantados, desarrollando la labor transformadora que como Iglesia de Cristo se nos ha encomendado, discipular a las naciones. Así piensa Universidad para Líderes. El relativismo es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen una verdad ni validez universal, sino solamente una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia. Eso es lo que la definición de relativismo dice, es decir, no hay verdades universales. Esto es falso. Sí hay verdades universales. Una de ellas, Cristo es Dios. La Biblia es palabra de Dios y no tiene errores. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La salvación es por la fe en Jesucristo. Solamente por gracia podemos ser salvos. Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra. Esas son verdades completamente universales y absolutas. Pero también la Biblia tiene verdades relativas. Hay verdades relativas dentro del texto sagrado, es decir, culturales, pues, que tuvieron su aplicación en aquel momento y que ahora tienen otra aplicación y según la cultura también donde la persona se desenvuelve, entonces tiene una u otra aplicación. También eso lo encontramos. Otro punto que quiero resaltar es que el tema del relativismo ha sido explotado filosófica y religiosamente por Satanás, que ha engañado a las personas a hablar del relativismo, como por ejemplo que personas de otras religiones que no han creído en Jesucristo pueden ser salvas si creyeron en ese ser superior, si hicieron las cosas correctas y vivieron una vida de santidad, pero nunca conocieron a Cristo y se entregaron a Jesucristo. Evidentemente, esto entra en contraposición con textos claros y enfáticos que dicen en ningún otro hay salvación y nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces, encontramos ese tipo de cosas. La juventud
El mundo posmoderno está usando el relativismo para justificar su conducta que la Biblia no aprueba. Conductas que definitivamente contravienen expresamente el texto sagrado, como por ejemplo conductas gays, por ejemplo, la comunidad gay. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, prácticas culturales de esta nueva generación que ellos están haciendo, relativismo puro. El relativismo, como el programa lo dice, es un péndulo peligroso que se mueve en dirección peligrosa. Pero sí hay otras cosas que hay que verlas relativamente, contextualmente. Eso sí es importante. Entonces, la pregunta que usted y yo podemos hacernos es ¿cómo efectuar la diferencia? Bueno, ahí es donde necesitamos la sabiduría del Señor. Ahí es donde yo necesito que Dios se manifieste en mí y pueda darme la sabiduría para diferenciar lo bueno y lo malo. Universidad para Líderes te prepara y te educa y te da las herramientas para distinguir lo que es universal de lo que no es universal, de lo que es general y de lo que es particular. Gracias por haber estado en el programa de hoy. Bendecidos todos los que nos han visto hoy.